Pues buenos días a los que ya están Buenos aquí días. en el taller. Bienvenidos una vez más a los que nos han estado siguiendo con los talleres que hemos realizado como Asociación Civil. Imagina un cambio. Yo soy Rebeca Rodríguez, para quienes no nos conocen. Soy miembro de la Asociación Civil. Esther Tavera también es miembro de la Asociación Civil. Y aquí estamos nuevamente esperando que este taller sea de mucha bendición, utilidad y ayuda para muchos. Eh, Vamos a esperar que se unan unos poquitos más para poder dar inicio a nuestro taller que hemos titulado, con la asesoría de nuestro apoyo, el doctor geriatra, Cambios neurológicos agudos en el adulto mayor, reconocimiento y respuesta oportuna. Y entonces damos unos segunditos para poder iniciar el taller y bienvenidos nuevamente. Buenos días. Buenos Aquí días. le habla la Brujelia. Laura Ofelia, mucho Aquí gusto. en primera fila. Perfecto, bienvenida. Y bueno, claro, la recomendación de siempre, que en Muy cuanto bien. iniciemos con la presentación de nuestro ponente, nuestro tallerista de esta mañana, silencien sus Claro. micrófonos, por favor, para no Sí, está interrumpir bien. la participación. Bienvenidos, mucho gusto. Sí, gracias. Bien, Bienvenidas, buenos días. buenos días. Buenos días, hermana Elisa. Sí, buenos días. Les recordamos silenciar su micrófono en cuanto iniciemos con la presentación del doctor. Yo creo que damos inicio y bueno, les invitamos a que tengan por allí listas cualquier pregunta que quieran hacer al doctor. Él es totalmente dispuesto para responder a cualquier duda. Las pueden escribir en el chat o las pueden manifestar de viva voz en cuanto se les dé la oportunidad y el tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, iniciamos, por favor, Esther. Gracias. Buen día a todos, sean muy bienvenidos a esta sesión sobre cambios neurológicos agudos en el adulto mayor, reconocimiento y respuesta oportuna. Hoy damos la bienvenida a nuestro médico geriatra Armando Mendoza Vázquez. Él es residente de geriatría en Pemex, Hospital Central Norte. Está en su último año de residencia, o sea, en total formación. Doctor, te damos la bienvenida. Antes quisiera compartir con ustedes qué es un geriatra. Es un médico especializado en la atención de las personas mayores y se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y condiciones que son comunes en esta etapa de la vida, así como en el mantenimiento de la función física y mental. Los geriatras también trabajan con las familias y otros profesionales de la salud para asegurar que los adultos mayores reciban la mejor atención posible. Como ven, tenemos a todo un experto en el área y está con total disposición a compartir sus inquietudes. Doctor Armando Mendoza, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad en tus conocimientos y por tu disposición para esta asociación civil y las personas que te escuchamos. Sé bienvenido. Muchas gracias y nada, que agradecer, es con todo mi cariño. Y bueno, pues cuando estaba, ya me presentaron, muchas gracias. Cuando estaba realizando la presentación, estuve pensando mucho desde el título que iba a poner, cómo íbamos a abordar este tema. Y hablar de cambios neurológicos en el adulto mayor, pues es todo un mundo. Entonces, pensándolo muy bien y haciendo un resumen en mi mente de lo que quería transmitir, pues me voy a enfocar solamente en uno de los cambios más comunes, de los que son más susceptibles los adultos mayores. Y en base a ese tema voy a desarrollar toda la plática, esto con la intención de identificar uno de los cambios más importantes, agudos,
que pasan de forma abrupta y de las que los cuidadores son los que pueden estar más atentos y más puede suceder con más frecuencia. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy bonito, que es sumamente importante, sumamente interesante y con el cual tratamos todos los días en geriatría, que es el delirium. El delirium es un síndrome confusional, es un cuadro clínico que tiene un inicio brusco, con un curso fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo muy sencillo. Son alteraciones en el estado de la conciencia, de la atención y del pensamiento, de forma brusca, insidiosa, y que puede ser fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puede cursar con periodos en los que el paciente vuelve a la normalidad y en otros casos vuelve a estar incongruente, totalmente alterado en su forma de conciencia, de la atención, del pensamiento. Estas son las características principales del delirium. Y el delirium puede acompañarse de algunas ideas delirantes y alucinaciones. No siempre están presentes, pero suele ser común encontrar este tipo de ideas delirantes y alucinaciones. Es muy frecuente y tiene mayor frecuencia en los pacientes hospitalizados. Esto es de suma importancia, ya que es algo con lo que lidiamos todos los días en geriatría y sobre todo en el piso de geriatría en mi hospital. A veces creemos que la mejor solución para un paciente que está con algún compromiso de salud es tenerlos hospitalizados y la realidad es que un paciente hospitalizado llega a tener hasta un 80% de probabilidades de tener delirium. Obviamente en las peor casos de funcionalidad del paciente previo a su ingreso hospitalario, pero por lo menos es un 50% más probable que un paciente pueda presentar delirium una vez que está hospitalizado. A veces es importante hacer la identificación del problema que lo llevó a esta situación y tratarla y egresarlo lo más breve posible. Es una complicación muy importante, ya que para nosotros que utilizamos algunos scores que son predictivos o que nos hablan de qué tan bien le puede ir a un paciente o qué tan mal le puede ir, realmente se ha asociado a una elevada mortalidad, o sea, a una alta probabilidad de que el paciente fallezca ante la presencia de este cuadro agudo y fluctuante. Bueno, como les comento, esto es más común en los pacientes hospitalizados y pues aumenta con la edad y con la gravedad el problema médico que está subyacente. Y es importante mencionarles algo bien bonito del delirium, es que hay factores que son predisponentes y hay factores que son precipitantes. ¿Y por qué es importante conocerlos? Bueno, esto es importante sobre todo para los cuidadores, porque esto es clave para nosotros. Muchos pacientes que llegan al hospital o que llegan a la consulta, lo único que presentan es un cuadro como estos que les voy a presentar más adelante, les voy a explicar qué es lo que pasa con el delirium, pero solamente presenta esto y no tiene alguna otra alteración. Es muy común que el tipo de presentación de enfermedades en el adulto mayor pues cambie a una presentación habitual. El ejemplo más fácil de explicarles es una infección de vías urinarias. Un paciente joven tiene síntomas muy específicos y muy claros. Irritación, dolor cuando va al baño, urgencia, mayor cantidad de veces necesarias en el baño, que sientan que no terminan, fiebre, etcétera. El adulto mayor muchas veces cursa sin ninguno de estos síntomas, sin dolor, sin mayor necesidad de ir al baño, sin fiebre, no tiene ningún síntoma, lo único que pasa es que presenta un cuadro de delirium, un estado confusional agudo. Entonces, es importante saber reconocerlo y saber cómo actuar ante estos casos. Entonces, de los factores de riesgo que puede presentar un paciente, hay factores que son predisponentes. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues es la vulnerabilidad del individuo para padecer una fase de delirium. Y los factores precipitantes ya son causas externas o la exposición del sujeto a factores que de forma aguda e inmediata desencadenarán
la aparición de un cuadro de delirium. Entonces, es importante saber que nuestro adulto mayor, solo por ser mayor, tiene factores predisponentes y que si a esto le agregamos alguna otra situación, pues será más fácil que caiga. Pero bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos? Bueno, existen varios. Los factores que son predisponentes, que influyen solo por ser paciente, que tiene el paciente, pues son algunas variables sociodemográficas. El sexo masculino es mucho más propenso a presentar cuadros de delirium, obviamente, una edad mayor a 65 años, el perfil cognitivo, pacientes que ya tienen un diagnóstico de demencia o alguna alteración cognitiva menor, que son dos cosas diferentes y son cosas que también se pueden ahondar en el tema de cambios neurológicos, pero no en esta situación. Más adelante voy a tocar algunas diferencias importantes y sería imposible en el tiempo que tenemos abordar cada una de ellas en una sola plática. Tal vez en la próxima plática hablaremos de demencia y depresión, que son dos otros cambios importantes neurológicos, pero en esta ocasión quise hacer un énfasis en el más importante, bueno, desde mi punto de vista y en el que más podemos hacer algo para ayudar a nuestros pacientes a que pues puedan tener mejoría y cómo prevenirlo. Entonces, en esta plática en especial, pues quiero que quede muy claro este tema que es muy prevalente, que pasa muy seguido, que es muy común con los pacientes adultos mayores y que es importante que sepan identificarlo y pues sobre todo qué pueden hacer para prevenirlo y para tratarlo, porque realmente el tratamiento es por parte de los cuidadores y ahorita que lleguemos a ese punto, pues voy a platicar con ustedes de esto. Pacientes que ya han presentado delirium previamente tienen un riesgo incrementado a presentar nuevamente delirium. Los pacientes que están cursando con depresión, con muchos años previos, pueden igual ser más propensos a presentar delirium. El funcionamiento global, o sea, el nivel de actividad física que el paciente ya presentaba previamente, qué tanta dependencia funcional tenía, qué tan dependiente era del cuidador, si ya es un paciente que lleva una inmovilización física muy prolongada, que ha estado mucho tiempo en cama, que sufrió algún evento vascular, alguna situación que lo tiene postrado, que ya realmente realice pocas actividades, que su situación sea más estar en cama o en un reposet y nada más lo pasan al comedor y regresa al reposet y luego a cama, pues también son más propensos a tener un factor, a tener delirium. Los pacientes que llevan ya varias caídas, algo que se llama síndrome de caídas, que es una o dos caídas en 6 meses, o que requiera hospitalización una de ellas, pues realmente puede entrar en esta clasificación y son pacientes que son más propensos a presentar delirium. Obviamente los déficits sensoriales como los problemas visuales o auditivos, incluso los pacientes que ya tienen ceguera pueden llegar a presentar delirium por alucinaciones visuales, que aunque no es algo complejo, es algo que a veces los familiares no pueden entender, pero puede llegar a pasar. Y entre menos capacidad visual o de audición tengan, son más propensos a padecer este tipo de situaciones. Pacientes que han dejado de comer a lo largo del tiempo, que cursan con deshidratación o desnutrición, pues obviamente también son más propensos a presentar este tipo de cambios neurológicos. Eh, el uso de ciertos fármacos, a veces por recomendación del vecino, por recomendación del primo o incluso de un médico no especialista en adultos mayores, damos tratamientos que hacen que nuestro paciente curse con periodos de agitación, de somnolencia. Y que pueden conllevar a complicaciones graves por no saber cuál es el medicamento más adecuado. Es triste, pero todavía tenemos una alta prevalencia de alcoholismo y drogadicción en los adultos mayores, pacientes que nunca quisieron recibir tratamiento y que continúan siguen abusando de sustancias nocivas, pues también son más predisponentes a presentar este tipo de situaciones. Y algunas enfermedades médicas concomitantes, como enfermedades hepáticas o renales, antecedentes de accidente cerebral vascular, enfermedades neurológicas, problemas metabólicos, enfermedades terminales, incluso el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o fracturas o traumatismos. Hay factores precipitantes
algunas enfermedades, algunas situaciones en las que eh, estamos con algunos fármacos como los sedantes hipnóticos. Es muy común que el paciente adulto mayor tenga una polifarmacia, o sea, más de 5 o 4 medicamentos dependiendo del país donde estemos hablando, a veces no justificada, a veces sin algún motivo o sin alguna razón real. Entonces es importante saber reconocer esto y tratar de irlo suspendiendo. Los sedantes hipnóticos, el clonazepam, es un fármaco que la gran mayoría de los adultos mayores toman y que está pues proscrito, no debería ser un medicamento de uso crónico. Algunos fármacos anticolinérgicos o la propia polifarmacia. Eh, los pacientes que tienen abstinencia o intoxicación de alcohol, algunas enfermedades neurológicas, como les estaba comentando, algunas infecciones del tracto, del sistema nervioso central y algunas enfermedades intercurrentes, y aquí es donde cobra mucha importancia el trabajo del cuidador. Las infecciones, el adulto mayor, pues obviamente está ya predispuesto a infectarse y a reinfectarse continuamente. ¿Cuántos de ustedes no han tenido pacientes que ya tienen uso de sonda a permanencia, una sonda urinaria, que poco o mucho se deja a veces pasar? Algunos pacientes con gastrostomías que tienen alterada el poder comer por la boca y se tiene que poner alguna sondita ahí en el estómago, pues también son pacientes que están más expuestos a presentar infecciones, y estas infecciones a veces pueden llegar a pasar desapercibidas. A veces solamente nos dicen, pues es que ahora ya duerme mucho, ya duerme todo el día. Y pues no saber que esto es algo que se puede catalogar como delirium. Algunas iatrogenias, la gran mayoría de las iatrogenias son médicas, eh, fármacos incorrectos, inadecuados, algunas faltas de recomendaciones, el tiempo de estar platicando con los familiares, que nos corroboren que queda clara la indicación. A veces creemos ser muy específicos en las indicaciones que damos y resulta que se entendió una cosa totalmente distinta. Entonces es importante ser muy claro siempre, y si hay dudas, pues preguntarlas. Pues cualquier enfermedad aguda, grave, cobra demasiada importancia este tipo de situaciones, porque hay pacientes que se infartan y lo único que cursan es con un delirium. Hay pacientes que tienen eventos vasculares y es por culpa de y lo único perdón, que se manifiesta es un delirium. Situaciones de hipoxia, los pacientes que fumaron por mucho tiempo, que empiezan a tener algunos datos de enfermedad pulmonar obstructiva, entre otras alteraciones, pues pueden presentar este tipo de situaciones. Pues no todos. Ahora con pandemia, pues es más fácil que en casa tengamos oxímetros, pero antes no era tan común, entonces pues no va al doctor el paciente, nadie le checa su oximetría y pues tal vez ya lleva años viviendo con oximetrías bajitas, y al ser crónico y al tener mucho tiempo con esto, pues puede predisponer a un estado de delirio. Los pacientes que cursan con algún tipo de cambios en la temperatura, ya sea muy bajita o alta, pues pueden presentar delirium. Pacientes anémicos, algunos pacientes desnutridos, deshidratados. Es común que el adulto mayor tenga algo que se llama hipoalbuminemia, que es la pérdida de proteínas por diferentes causas. eh, y alteraciones algunas metabólicas que son importantes, y es importante su reconocimiento. Muchos fármacos que toman o que han tomado incluso de toda la vida y que toda la vida se los han prescrito, pues llega un momento que el adulto mayor tiene que tener cambios en sus fármacos, en sus fármacos. Esto pues por cambios propios de la edad. Pacientes hipertensos que toda su vida han tomado hidroclorotiazida, por ejemplo, un fármaco muy común para el tratamiento de la presión arterial, que pierde sodio por la orina, y entonces el adulto mayor es más difícil que recupere este consumo natural de sal
y pacientes que cursan con hiponatremia y que cursan con un delirium secundario a una baja cantidad de sal en la sangre. Estas son algunas de las alteraciones metabólicas que pueden ser muy comunes en el adulto mayor, algunos cambios en la glucosa, el paciente que siempre tuvo buenas glucosas, nunca se le dio el diagnóstico de diabético, un día se queda dormido, no responde, entra a la urgencia, van al médico y le toman la glucometría en el hospital y 400 de glucosa, 450 de glucosa y está debutando con un cuadro de hiperglucemia. O el otro lado de la moneda, el paciente diabético que ya lleva poniéndose 40 unidades toda la vida, pero que no se toma en cuenta que ya dejó de comer hace una semana, que está comiendo mucho menos y que nos llega al hospital con una glucosa de 50, de 40, grave. Entonces es importante siempre tener por eso el control de todos nuestros pacientitos que estemos viendo. Eh, a pacientes que son sometidos a cirugía mayor, bueno, pues también yo creo que algunos o varios de ustedes lo han vivido. Un paciente que se somete a una cirugía mayor, como una cadera, un fémur, una rodilla o alguna situación abdominal mayor, pues son muy propensos a presentar este tipo de situaciones como delirium. Obviamente algunos factores ambientales, una vez que un paciente adulto mayor entra a una unidad de cuidados intensivos, pues es casi seguro que va a desarrollar delirium. De todos los que a mí me ha tocado ver en cuidados intensivos, pues 100 de 100 cursan con delirium, ¿no? Eh, a últimas fechas se está haciendo cambios porque la terapia es de un lugar mucho más amigable para el paciente, pero bueno, vamos lentos. Afortunadamente en otras partes del mundo cada vez se hacen más terapias humanizadas y lo cual ayuda. Y ahorita que lleguemos al tema del tratamiento verán por qué es tan importante el uso de terapias pues humanizadas. La contención física es bien común que nos digan, pues ya amárrenlo, ya átenlo porque está muy rebelde, porque ya no puedo. Bueno, pues eso lo único que hace es exacerbar más el delirium, que el paciente no salga de esta situación, de este estado confusional agudo, y pues él se mantenga, se perpetúe este estado. Entonces no es lo más sano, no es lo más viable. Tratamos siempre que podemos, cuando nos damos cuenta que el paciente ya está con sujeción. Hoy en día le pusieron un nombre muy bonito y se llama sujeción gentil. No es gentil, es una sujeción. A nadie le gusta estar amarrado, a nadie le gusta estar atado. Y vamos a ir explicando ahorita conforme avance la presentación. eh, ¿Por qué es importante no caer en estas prácticas que no son correctas, que hacen que el paciente pues cada vez se perpetúe más esta situación? Los procedimientos invasivos, la colocación de sondas. Hay muchas situaciones en las que el cuidado paliativo resulta ser cuidado paliativo para el familiar y no para el paciente. Porque el paciente que ya no puede deglutir nos cuesta tanto trabajo entender que ya no puede comer, que ya no es, que su enfermedad está llevándolo a un punto en el que ya no puede comer. Y entonces, como familiares, no sé qué, cómo no va a comer. Pónganle una sonda. Eso es súper invasivo. Es una situación muy compleja para el paciente, sobre todo para los pacientes que ya tienen algún deterioro cognitivo previo. Es invasivo, no se lo pueden entender, no pueden explicarse qué les están haciendo y puede condicionar a delirium. Y lo único que están paleando es al familiar porque el familiar está contento porque está comiendo. Pero el paciente ni se da cuenta si comió o no comió. Entonces es importantísimo tener mucha conciencia de cómo abordar este tipo de pacientes. El estrés emocional intenso, cualquier situación en contra de nuestra voluntad nos va a llevar a un estrés emocional intenso. Las hospitalizaciones per se son un estado de estrés emocional, ¿sale? Cualquier tipo de intervención, hasta una canalización de la vena para la administración de líquidos y medicamentos, es un estrés emocional. Y todo esto pues, puede llevar a un desbalance a nivel neurológico que nos lleve a cambios. Algún dolor intenso, este especialmente cobra sentido en los pacientes con deterioro cognitivo, los pacientes demenciados. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden expresar el dolor y tenemos que ser muy cautos y tenemos que tener mucha atención eh, de cualquier síntoma que nos pueda orientar a que el paciente esté cursando con dolor, porque un dolor sostenido, crónico, de mucho tiempo,
puede llevar a que nuestros pacientes cursen con delirium. Y ahorita les voy a explicar cómo encontramos o cómo vemos delirium para que puedan tener idea a qué me estoy refiriendo con todo esto. Y por los pacientes que cursan con insomnio crónico, los pacientes que no duermen en 2 o 3 días, pues son muy propensos a presentar este tipo de situaciones. ¿Sale? Eh, Déjeme ver por qué no le puedo cambiar. Aquí está. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Bueno, la forma clínica de presentación son tres en específico, pero hay otras formas no clasificables. Las tres formas más comunes son hipoactivos, hiperactivos y el más común es el mixto. ¿Y a qué me refiero con con este tipo de situaciones? Bueno, el delirium hipoactivo se caracteriza esencialmente porque el paciente pasa la mayor parte del día dormido. ¿Sale? No se levanta ni a comer, no se levanta para nada, está muy somnoliento, lo activamos y él vuelve a quedarse dormidito. Esto es un delirium totalmente hipoactivo. El delirium hiperactivo es todo lo contrario, es como la imagen que se puede ver aquí. Es el paciente que se está arrancando hasta las sábanas, que se está quitando la canalización, que no reconoce a nadie, que está agresivo, que está intratable. Esto es un estado hiperactivo. El mixto, que es con el que la gran mayoría de los pacientes cursan, pues son periodos alternantes entre hipoactividad e hiperactividad, que conllevan pues a que el paciente a veces esté muy agitado, a veces muy dormido y que pocas veces esté en un estado basal o normal. Y las formas no clasificables, lo único lo que representan es una forma excesiva de uno o de otro, ya sea un estado sedante o un estado de máxima excitación. Son poco comunes, pero sí los llegamos a ver, sobre todo en estados difícil control como las terapias intensivas. Pero ¿cuáles son las características clínicas de esta situación? Bueno, muy sencillo. La característica clínica de estas situaciones es, y es importante reconocerlo y es importante tenerlo en cuenta, el inicio agudo. Esto es básico. Tiene que ser un cambio en agudo, un cambio que se presentó en ese preciso momento, no algo que ya lleva mucho tiempo. Tenemos que, como cuidadores, estar muy bien, conocer a nuestro paciente que estamos cuidando y siguiente, haz- eh, ver cuando, sospechar de delirium cuando vemos un cambio importante en agudo, ¿sale? Es abrupto, dura un periodo de horas o días, puede llegar a continuarse, pero esto es cuando no recibe atención. Y pues es importante un informante externo fiable, alguien que lo conozca. Muchas veces el paciente, el familiar que lo trae es el familiar pues, que nunca está y que se les ocurrió que era buena idea dejarlo con este familiar, y nada, que no lo conoce, no sabe que el paciente ya está en un estado basal muy bajo, que ya no tiene mucha interacción y va corriendo con él al hospital, con el médico, porque lo ve raro. No, pues cuando llega el familiar que está todo el tiempo, pues dice, no, es que así es mi papá, ya lleva mucho tiempo así, o tuvo un evento vascular y ya no hay funcionalidad, ya no hay recuperación, hacia estado. Entonces, como bueno, pues aquí ya no hay nada que hacer. Pero cuando un paciente previamente era más activo, tenía un estado basal de todavía, aunque sea balbucear o estar despierto, con los ojos abiertos, comer bien y presenta algo agudo, pues es importante que el informante nos los pueda decir. Es fluctuante, los síntomas van y vienen. Pueden aumentar o disminuir en un periodo de 24 horas, tienen intervalos de lucidez en los que el paciente se ve totalmente habitual, como lo conocían, de forma basal. Y otra parte que es sumamente importante mencionar y reconocer son los déficits atencionales. Tienen dificultad para focalizar, tienen dificultad para mantener la atención, para llevar la dirección de las preguntas. Nosotros utilizamos algunos cuestionarios médicos que nos ayudan a saber qué tan orientado está nuestro paciente y a poderle dar el diagnóstico como tal de delirium. Tienen una dificultad grande para mantener una conversación y seguir instrucciones sencillas. Esta es otra de las características que son muy esenciales reconocer en los pacientes con delirium. ¿Sale?
el pensamiento puede llegar a ser desorganizado. eh, Se puede manifestar por un discurso que es incoherente, mal estructurado, discurso con descarrilamientos, irrelevante, con ideas poco claras o lógicas, ¿sale? Son estos pacientitos que nos hablan con cosas que, pues, que no pueden estar sucediendo. Por ejemplo, es que mi mamá vino y me dijo que, etcétera, ¿no? Y el paciente, pues ya, la mamá falleció hace unos 40 años. eh, Cuando no tienen una estructura clara, cuando están diciendo algo como empiezan a hablar de algo y terminan cambiando totalmente el tema y llevándolo a otro lugar, pues eso es un pensamiento desorganizado. Hay una alteración en el nivel de conciencia, tienen poco conciencia sobre su situación vital. El paciente que lleva muchos años ya con una movilidad muy disminuida, pero que en este punto se quiere parar, se quiere ir lleva años sin ver a sus plantas, pero en este momento quiere ir a ver sus plantas, quiere ir a regar sus plantas, quiere ir a cuidar su jardín, eh, quiere ver a un familiar que ya falleció hace mucho tiempo. eh, no está, no se ubica en tiempo, en espacio, incluso en persona. Es importante entonces tener este tipo de situaciones bien en claro en la mente y saber reconocerlo cuando vemos estos cambios agudos. Obviamente problemas en la memoria de fijación a corto y largo plazo, memoria de trabajo y pacientes que están muy desorientados, que no reconocen a la cuidadora que lleva años ya atendiéndolo, que no reconocen a los hijos, que no reconocen al hermano. Bueno, pues esto es importante que se esté, que lo sepan reconocer las personas que están al cuidado de los pacientes. Tenemos otros cambios, alteraciones en el lenguaje, dificultad para la abstracción y la relación de conceptos. Aquí hay unas preguntas que hacemos importantes acerca eh, de qué cosas harían en situaciones específicas. Por ejemplo, si la casa se está quemando, ¿cuál es lo primero que haces? Pues evaluamos cuál es la respuesta y en base a esa respuesta podemos ver qué tanto están conscientes de lo que están tratando de decir o les ponemos algunas sumas muy básicas que nos ayuden a contar hacia adelante y hacia atrás. Y si no logran hacerlo, también es importante saber reconocerlo. Obviamente conociendo el estado basal del paciente y cómo era previamente antes de todas estas situaciones. Algunas alteraciones sensoperceptuales, se ha presentado alucinaciones visuales, raramente en delirium son auditivas. La gran mayoría de las alteraciones que tienen son visuales. Eh, Ven animalitos trepando la pared, arañitas, algunos familiares que ya no están, algunos ven niños, entre otras situaciones. Estas situaciones son comunes y es importante saber reconocerlas. Otra cosa que es importante que mencione en este punto es, lo ideal no es contradecirlos, es solamente evitar que se estén agitando más. Si empezamos a entrar en un estado en el que es importante por eso entender que el delirio es una alteración, neurológica aguda. No están tratando con el familiar o el paciente que ustedes normalmente conocían. Están tratando con un paciente que está teniendo una alteración en este momento aguda. No está en sus cabales, por así decirlo, de forma muy coloquial. Entonces, ponerse a pelear y a discutir con él de si están o no están los niños no es el momento oportuno. Lo que tienen que hacer es solamente preguntar si están haciéndole algo, si le quieren hacer algo, eh, si están queriendo hacerle daño físico, porque entonces sí es importante ya en este punto hacer algo médicamente hablando. Pero si no, pues realmente es decirles, ah, no pasa nada y déjalo, ya ese mero se va. Ya en unos momentos se va ese bichito, ese niño o lo que sea. ¿Sale? Algunas alteraciones psicomotoras en la hiperactividad, pues son pacientes que están muy alertas, con un estado de hipervigilancia, de agitación, inquietud, temblor, tienen algunos movimientos anormales y en la hipoactividad, pues hay algo que se llama un letargo, están muy dormidos, están muy lentos y tienen
todo lo hacen muy, muy lento. Entonces, son los dos estados en los que más vamos a encontrar a nuestros pacientes, en un estado de hiperactividad o un estado de hipoactividad. Pueden cursar con alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, como insomnio, o que en la noche, pues toda la noche estuvieron despiertos, hiperactivos, estuvieron dando lata y en la mañana pues ya se quieren dormir todo el día, no quieren estar hablando con nadie, o algunos pueden presentar sueños vívidos o pesadillas. Que pueden fragmentar el sueño. Esto, pues, de igual manera va a perpetuar esta parte del delirium, lo puede exacerbar y hacer que sea más difícil pues lidiar con esta situación. Algunos síntomas psiquiátricos pueden estar acompañados y aquí es sumamente difícil a veces para nosotros hacer el diagnóstico, ya que el delirium puede estar acompañado de algunos síntomas depresivos, ansiedad, de miedo, irritabilidad, se pueden volver hostiles o muy apáticos, pueden estar eufóricos, desinhibidos. Algunas pueden cursar con algunas ideas delirantes de perjuicio, son muy negativos o muy opositores. Entonces es importante reconocer esta situación y aquí tengo un pequeño cuadro en el que existen otros cuadros o algunas situaciones que pueden llegar a ser similares o que algunos em, eh, pa- médicos o algunos facultativos no tan, que no están en en tanto contacto con pacientes con delirium pueden llegar a pensar como algún diferencial. Entre ellos, los más comunes es demencia, psicosis o depresión, pero hay algunas situaciones que son muy claras. eh, Tiene que ser agudo. El delirium siempre es agudo. La demencia puede cursar con diferentes situaciones, puede ser insidioso, puede ser a largo plazo. Los estados de psicosis son también en algunos sitios se presentan en forma aguda, pero tiene que contar con algunos datos clínicos previos para poder hablar de psicosis. Y depresión, pues es un cuadro más lento. El curso diario en 24 horas generalmente es fluctuante en delirium, mientras en las otras situaciones es estable, es constante. Todo el tiempo está presentando este tipo de situación. El estado de conciencia está alterado a diferencia de otras situaciones como en la demencia, psicosis o depresión. La orientación está totalmente alterada, no saben dónde están, no se ubican. A veces preguntan, ¿por qué me trajiste aquí? Y es la casa de los 30 años en las que han vivido los últimos 30 años. Eh, el estado de atención está muy alterado. Pocas veces pueden mantener la conversación, fijar la mirada y ser congruentes con el habla. Y bueno, son habituales los momentos de delirios y alucinaciones. El diagnóstico es básicamente clínico y estos son algunas de las alteraciones y esto es este es el cuestionario que utilizamos nosotros en geriatría para saber si el paciente cursa con delirium. Eh, ¿Por qué es importante la identificación del diagnóstico? Porque un paciente con delirium tiene un riesgo de traumatismo relacionado con estas alteraciones del funcionamiento cognitivo y psicomotor. El paciente que encontramos en el piso porque intentó pararse, porque ya tiene mucho tiempo que no se para, pero que en este momento de delirio él intentó pararse, se cae y ya se agrega otra situación. Hay un peligro de violencia dirigida a otras personas relacionado con el control de impulsos y alucinaciones. Pues obviamente el cuidador que lleva 20 años cuidando a su paciente, que sabe que es muy tranquilo, que lo conoce, que se conocen, que se quieren incluso. En un estado de delirio, pues es otra persona, es lo que le estaba explicando previamente. Entonces, hay una probabilidad o un peligro de que puedan ejercer violencia, que muerdan, que pellizquen, que no se dejen hacer cosas que previamente se les dejaban hacer. Procesos de pensamiento alterados relacionados con la degeneración cerebral, desorientación, confusión, déficit de memoria. Y entonces estos pacientes pues son importantes reconocerlos para que podamos hacer algo de manera oportuna y evitar estos riesgos de complicaciones. El tratamiento, bueno. El tratamiento es difícil y aquí es creo que la parte más importante para con los cuidadores. Eh, Se debe identificar y tratar la patología. Esa parte nos corresponde a nosotros. Pero la prevención de delirium es lo más importante. En los pacientes hospitalizados que hacemos un poco de prevención,
y en los pacientes en casa, en los que hacemos prevención, se ha demostrado que es la herramienta más efectiva contra el delirio. Y en realidad, estar al tanto de esto es parte importante de lo que hacemos para tratarlos. En el hospital pocas veces utilizamos medicamentos para estos episodios. Ahorita voy a hablar un poco de cuándo los utilizamos, pero realmente es poco. ¿Y cuáles son estas estrategias? Bueno, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología sacó estas recomendaciones que son altamente importantes que las tengan claras. Audición y visión. Asegurar que nuestro paciente tenga lo que necesita y disponga de su, si usa audífono para escuchar o su aparato para escuchar, que lo tenga en todo momento. Si él utiliza gafas, es importante que las tenga. Sale muchas veces en las prisas de la urgencia, van al hospital sin su dispositivo de audición o sin sus gafas y nunca se las llevan. Y realmente esto es importante para garantizar que nuestro paciente pues pueda continuar haciendo sus actividades, que él pueda seguir sosteniendo una conversación, que él pueda seguir escuchando lo que le están diciendo, que el médico pueda referirse a él y que él pueda estar entendiendo lo que está pasando y que puedan continuar haciendo sus actividades. Si les gustaba leer el periódico, leer libros o lo que sea, pues es importante que vean y para eso es importante que siempre tengan sus gafas. La movilización precoz, tratamos de que nuestros pacientes hospitalizados caminen, se paren a realizar actividades. Entonces, es importante que el paciente se esté movilizando fuera de cama y cuando ya son pacientes que están con alguna situación en la que no se pueden movilizar, por lo menos movilización pasiva. Revisar medicamentos, ver qué fármacos ya no son necesarios y dejar de dárselos. Muchas veces nos hemos topado con las listas interminables de medicamentos que no actualizan, que no modifican y que el único que conoce cuáles son los que toma actualmente es el cuidador principal. Que una vez que pasa este tipo de estas situaciones, nadie más lo conoce. Y el cuidador principal tuvo que salir, se ausentó, lo que sea, y entonces se lo dejan encargado a alguien y ese alguien ve la listota y ya tal vez hay fármacos que ya no se los dan y pues se los empiezan a dar nuevamente. Entonces es importante que haya una revisión de medicamentos. Obviamente el descanso nocturno es importante, procurar que sea el ambiente más óptimo para dormir. Obviamente en hospitalización nunca es un ambiente óptimo para descansar, por eso es que tratamos que estén el menos tiempo posible ahí. La hidratación, asegurarse que el paciente está hidratándose de forma correcta y de forma eficaz para evitar que este se deshidrate. Y pues la estimulación cognitiva. Este es el pilar, yo creo, de las estrategias para combatir el delirium. ¿Sale? Orientarlo en espacio, en tiempo. Es importante recordarle en dónde está, por qué está, cuántos días lleva, qué día es, qué hora es, tratar de que esté socializando, no solamente muchos cuidadores solamente van al hospital a verlo dormir y ahí lo dejan. Llega el hijo a las 10 de la noche a hacer el cambio y se despierta el paciente y a las 10 quiere empezar a estar socializando, a no dormir, a estarse desesperando, a estarse jalando todo, a estar haciendo situaciones que no son correctas y entonces pues eso no es lo que, de lo que se trata. De lo que se trata es mantener al paciente lo más despierto, lo más orientado durante el día para que en la noche él pueda tener un descanso adecuado. ¿Sale? Y bueno, hay algunas, algunas situaciones que nos pueden ayudar a tener enfermería para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, el tratamiento para médico, para este tipo de situaciones, únicamente se da cuando ponen en riesgo la integridad de los médicos de enfermería y de los familiares presentes. Es la única forma en la que se dan antipsicóticos. De ahí en fuera, realmente utilizamos muy poco este tipo de situaciones. Los antipsicóticos están destinados para pacientes con otro tipo de alteraciones en las que no, la causa no es delirium, es alguna otra causa. Entonces, es importante tener en consideración esto, que la gran mayoría del tratamiento está en los cuidadores, en la orientación que se le pueda dar al paciente. Eso sería toda mi parte en cuestión a, a- de la charla y ahora este, vamos a hacer la hora de preguntas.
Sí, claro que sí, con mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Todo ha quedado muy, muy claro y creo que nos baja la angustia como cuidadores al conocer algunas de estas características, ¿no? Antes de iniciar nuestra ronda de preguntas, queremos mandar saludos a las personas que nos están conectadas de diferentes partes del país, como lo es Orizaba, Morelos, Costa Rica, Coatzacoalcos, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Zacatecas. Gracias porque están representando pues nuestro país, ¿verdad? En esta tan interesante plática que el doctor nos ha compartido. En nuestro chat hay algunos comentarios que me voy a permitir leer, doctor, Sí, para claro. que tú nos puedas orientar, por favor. Estras Freire nos dice, buen día, doctor. En la actualidad es muy frecuente que un adulto mayor se haga cargo de otro adulto mayor. ¿Qué estrategia puede ser la más recomendable para detectar a tiempo actitudes de delirio que pudiesen presentar uno u otro, su convivencia diaria y evitar que, como familiares, nos arrojen signos falsos negativos? Por ejemplo, es normal que me diga diario algo del café y ahora solo quiere tomar agua. Se bañaba diario y ahora lleva 5 días sin bañarse. No quiere pasar o deglutir ningún alimento, por ejemplo. Por su plática y respuesta de antemano, mil gracias. Sí, claro, es un problema social actual. Nos estamos enfrentando con adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores y esto se vuelve una situación muy difícil de, de tratar porque realmente a veces es la única opción que hay. Ujú, Entonces aquí, híjole, se vuelve muy, muy complejo porque aparte no solamente son adultos cuidando a otros adultos mayores, sino a veces la relación que tienen es de esposos o hermanos. Y ujú, entonces es ahí cuando se vuelve más complejo, porque ya entra también factores sociales es que él me está diciendo algo y yo no quiero hacerlo, porque él no es mi papá, él no es mi mamá, él es mi esposo y ya me tiene harto y empiezan a sacar problemas que han tenido toda su vida, de todo el tiempo y entonces empiezan a tener contención. Es difícil para otro cuidador adulto mayor pensar en que su familiar se está deteriorando. Es difícil aceptar que está teniendo actitudes que no eran las normales y empiezan a minimizar y empiezan a dejar pasar cosas, puntos cruciales que fui mencionando durante la plática, que nos pueden estar orientando de que algo esté mal, pero en el miedo de que algo esté mal, lo minimizamos, lo hacemos menos, decimos tal vez no está pasando nada, tal vez tendemos, y no solamente los familiares, algunos médicos tienden a decir es por la edad, es ujú, porque se está haciendo viejo. No es cierto, eso no es cierto. Hay cambios propios del envejecimiento, pero hay cambios que no tienen nada que ver con el envejecimiento. Hay cambios que están dándonos una señal de alarma de que algo puede estar pasando. Entonces, es importante, yo lo que les recomiendo a mis pacientes adultos mayores, cuidando a otros pacientes adultos mayores, es hacer una bitácora de comportamiento. Así como nos piden que hagamos una bitácora de presión arterial, que hagamos una bitácora de comportamiento, que anotemos las cosas que nos están llamando la atención, que no son normales, y obviamente, pues acudir a orientación médica. Preguntarle al médico, oiga, mire, yo noté de esta semana para acá estos cambios en su comportamiento no me parecen habituales, me ujú, gustaría que le hiciéramos una revisión. Entonces ahí es cuando ya nosotros como médicos tenemos que hacer un interrogatorio más claro, más específico y tratar de determinar si hay alguna situación médica que esté desatando este tipo de situaciones. En geriatría hacemos algo que se llama una valoración geriátrica integral en pacientes de primera vez, pacientes que no conocemos de tiempo atrás, les hacemos una valoración geriátrica integral y ahí no solamente vemos la parte médica o clínica, sino también la parte social, la parte y a veces en esta conversación y en esta plática sale el por qué está esta situación. Pueden estar enojados por la cosa más irreal que se puedan imaginar. Cosas que ujú, no se dieron cuenta que hicieron, eso puede estar siendo el motivo. A ujú, veces es que mi esposo empezó a roncar todas las noches.
Y pues obviamente tú como esposo, ¿cuándo se vas a dar cuenta que estaba roncando? Pero entonces, y como no tiene la apertura para decírtelo, está con algún comportamiento irracional, está de malas, está dejando de comer, está dejando de hacer cosas porque está enojada porque el esposo estaba roncando en las noches. Y entonces, pues lo único que a veces pasa con este tipo de pacientes es que cuando llegan con el médico, pues se exponen todas las situaciones que no se exponen en familia. Justo la definición muy bonita que leía Esther, eso dice que somos las pocas especialidades que tenemos contacto con los familiares y que abordamos la parte social, porque la gran problemática del adulto mayor muchas veces es social, más que clínica. Entonces es importante cuando pasa este tipo de cosas, sobre todo cuando son adultos mayores, anotarlo. Anotarlo, acudir con un especialista y ver qué es lo que está pasando, tratar de resolver cuál es el motivo de esta situación. Sí, muchas gracias. Mira, yo cuando estaba escuchando ahorita tu ponencia, me entraba la angustia y me bajaba, me entraba la angustia y me bajaba, ¿no? Porque pues ciertamente algunos de nosotros hemos compartido con pacientes que han pasado por este proceso, pero no teníamos orientación, entonces todo te angustiaba. Ahora que tú nos has compartido estas manifestaciones y las interpretaciones que podemos dar, yo creo que nos puede bajar la angustia ante nuestro paciente, ¿no? Y precisamente en ese sentido nos están pidiendo si nos puedes compartir la encuesta que tú pusiste. Yo me imagino que es al cuestionario que nos Ah, pusiste. bueno, es importante mencionar que lo puse con fines didácticos. Solamente es importante lo que les decía, conocer al paciente como era y los cambios que ha tenido. Eso es lo que tiene que hacer el familiar. La parte clínica esa es nuestra. Los que nos tenemos que saber esos datos somos nosotros, pero realmente es lo que les comenté la mayor parte del tiempo. Si el cambio es agudo, si es fluctuante y si hay cambios en el comportamiento, si están desorientados o incongruentes. Este tipo de situaciones nos pueden orientar a dar un diagnóstico de demencia, de delirium, pero está en nosotros saber identificar si es delirium o si es alguna otra situación. Ujú. Generalmente es un cuadro de delirium que a veces se confunde con alguna otra situación, pero realmente el cuadro de diferencial creo que es lo más importante y pues creo que va a estar grabada la presentación. Así es. Entonces la pueden volver a ver y le pueden pausar y si no, con todo gusto yo les comparto la presentación donde me digan y ahí van, ahí está el cuadro y lo pueden checar detenidamente. Muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que tú nos has dicho ahora de hacer nuestra bitácora de comportamiento es esencial, porque precisamente eso permite no solo al cuidador principal desarrollarla, sino compartirla con los cuidadores familiares o de poca presencia en la familia, de tal Mm. forma que todos estén interesados, porque muchas veces el que menos está es el que más culpa al cuidador principal, ¿no? Por cosas que ni siquiera ha conocido con oportunidad. La plática sí va a quedar grabada en una página que tenemos que posteriormente Rebe nos compartirá y ahí podrán ustedes verla, aparece en YouTube y agradecemos que nos compartas la presentación a través de Rebeca, por favor, y la podemos contactar o de mi propia presencia. Bueno, también les quiero, aquí hay una otra pregunta, doctor, donde dice, ¿hay algún hospital especialista en delirium del adulto mayor? Realmente no hay un hospital especializado. Obviamente geriatría es algo un poco nuevo como especialidad de entrada directa. Es muy vieja de toda la vida. Antes se hacían varios años de medicina interna para hacían 2 años de medicina interna para después subespecializarse en geriatría. Recientemente, hace unos 5 o 8 años que se volvió de entrada directa. Y esto ha dado apertura a que más hospitales tengan el curso de geriatría. Entonces, todos los hospitales que cuentan con geriatría, pues podríamos decir que son un poco hospitales pues, con mayor conocimiento de delirium. Evidentemente es un tema que ha cobrado mucho interés en los últimos años porque cada vez envejece más la población. Entonces es importante que todos los médicos conozcan qué es el delirium. Y como les digo, es agudo. El delirium se trata, no es una enfermedad con la que va a vivir el paciente, a menos en situaciones muy específicas que se pueda hablar de un delirium crónico. Pero son situaciones raras y específicas. Pero el delirium como tal es agudo.
se tiene que tratar de forma aguda, se tiene que identificar la causa de forma aguda y tiene que regresar a lo más habitual una vez que se corrige esta causa. Entonces, un hospital especialista en delirium, pues realmente deberían ser todos. Eso sería lo ideal, que todos pudieran identificar que el paciente está en delirium y identificar la causa del por qué está en delirium. ¿Quiénes somos los que tenemos un poco más de injerencia en esto? Los geriatras, Ujú. porque toda nuestra formación estamos lidiando con pacientes con delirium. Aprendemos a identificar a un paciente en delirium y un paciente en agitación o en psicosis o con algún diagnóstico ya previo, diagnósticos psiquiátricos que también pudieran estar ahí presentes. Entonces, ¿qué hospitales deberían estar especializados en delirium? Pues yo diría que la mayoría debería estar especializado en delirium. Obviamente que haya un geriatra ahí ayuda mucho a que se le dé el manejo más adecuado. Sí, gracias. Sí, yo he visto ese esfuerzo. Yo fui trabajadora del IMSS y un poco directamente en geriatría, mi última parte de mi vida profesional, y sé del esfuerzo que hizo esta institución en que por lo menos un geriatra exista en cada hospital de la República Mexicana. Ha sido una preparación increíble. Como ustedes ven, el doctor Armando es muy joven, es especialista. Así son la mayoría de los geriatras en nuestro país. Jóvenes, entusiastas, dinámicos y entregados a su profesión. Y bueno, pues si ustedes tienen oportunidad en su localidad de tener un hospital general de zona adscrito al IMSS, pues seguramente ahí habrá un geriatra. Si no en formación, ya en ejercicio. Ujú. Hay otra pregunta por aquí que nos hace César Daniel. ¿El escitalopram es causante de un delirium? No, el escitalopram pocas veces puede ser causante de un delirium. Realmente, lo que sí puede pasar es que el escitalopram es un medicamento que puede tener pérdida de sodio y esta pérdida de sodio, cuando es excesiva, puede llevar a un cuadro similar a un delirium. Pero el medicamento como tal no es causante de delirium. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ujú. aquí Edith Quintanilla, no, perdón, Aricel Cifuentes nos saluda desde Guatemala. Ahora, Godfrey nos dice, mi mamá fue diagnosticada con esquizofrenia hace 20 años y está medicada. ¿Cómo puedo saber si ella presenta síntomas de demencia? Recientemente se puso agresiva conmigo. Ella tiene 83 años y yo 62. claro, híjole, una pregunta muy importante. Sí, los pacientes con algún diagnóstico psiquiátrico de muchos años de evolución, que empiezan con cambios conductuales, con cambios raros que no eran comunes o no tenían no pasaban, sí es importante que acudan a una revaloración para saber qué es lo que está pasando. ¿Puede cursar con una demencia? Sí, sí puede cursar con una demencia concomitante a un cuadro de esquizofrenia. Pero también, a su vez, puede estar cursando con algo, con un delirio, que puede ser alguna infección, algún dolor, alguna situación que no nos dimos cuenta y que pudiera estar siendo solamente algo momentáneo, que se está perpetuando porque tal vez no se está tratando. Otra de las cosas es el ajuste de medicamentos. Muchas veces, conforme pasa el tiempo, una medicación que ya llevaba mucho tiempo siendo dada, a veces hay que disminuir la dosis o llevarla más alta, dependiendo de las circunstancias clínicas que tenga. Entonces, ¿cómo saber si tiene demencia? Bueno, lo más correcto sería llevándola con el especialista a que la revalore, a que vuelva a hacer algunos cuestionarios, algunas preguntas, algunos interrogatorios, y en base a eso tomar las decisiones pertinentes, ir tratando cosas que pudieran estar haciendo que el paciente sea agresivo. Hay situaciones cuando el medicamento no está haciendo su efecto pues que hace que la familiar se vuelva más agresiva, obviamente. Entonces, sí es importante una revaloración. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos pregunta también Heidi si el delirium entonces son momentos de crisis. ¿Se puede considerar así? Es un momento agudo, es una situación, sí, de crisis, de la forma de expresión de alguna patología de base o de alguna situación que está, de alguna alteración aguda, sí, sí podríamos decir que es como una especie de crisis. Ajá. Edith Quintanilla nos dice, ¿hay algo que el cuidador pueda hacer cuando se presenta el delirium? Sí, claro, acudir con el médico. No, sí, contactarse con un médico y platicar qué es lo que está pasando. Recibir un poco de orientación sería muy bueno.
Ya conocimos, les digo, un cuadrito muy bonito de la Sociedad de Geriatría que nos dice cómo podemos prevenirlo. Pero si a pesar de las cosas que estamos haciendo de prevención, el paciente está presentando delirium, probablemente algo esté pasando. Entonces, sí es importante saber qué es lo que está pasando. Y para eso, pues el más capacitado para orientarlos es un médico. Puede ser un médico internista, puede ser un médico general, puede ser un médico familiar, un médico geriatra. Eh, Obviamente, mi recomendación con adultos mayores siempre va a ser un geriatra. Claro. Mi mamá toma Tafil, nos dice Heide, olanzapina y floxetina. ¿Alguno puede precipitar el delirium? Como tal, directamente no. Como les digo, es un estado agudo o condicionado por alguna situación que es importante. Qué bueno que me hagan estas preguntas porque es importante que quede muy claro que el delirium no es una enfermedad como tal. No es algo que dé y que se quede y que haya que estar tratando todo el tiempo. Es una presentación de alguna otra situación que pudiera estar pasando concomitantemente, incluso una situación de estrés, incluso, ¿sale? Hay algo que se conoce actualmente en geriatría que le decimos abuelitos ping pong, el abuelito, el paciente que va de casa en casa, porque los Ujú. hijos no se quieren mover o no pueden, no tienen la facilidad de moverse a la casa del papá y lo andan trayendo 15 días con uno, 15 días con otro, 20 días con otro. Todas estas situaciones incluso pueden provocar un delirio. Claro. Entonces, es importante entender que el delirio es una consecuencia de algo, de alguna alteración aguda y que una vez solucionando la situación aguda, lo más común es que el delirium remita, se quite. Entonces, más que los medicamentos, sí puede ocasionar el efecto adverso eh, y que hay que estar vigilando y que hay que estar valorando, puede llevar, como en el caso del escitalopram, que es un medicamento que produce pérdida de sodio por la orina, pues también ver que el tafila o la sapina de fluoxetina son medicamentos que hay que estar vigilando, que hay que estar revisando y que hay que estar titulando la dosis a llevarlo a la mejor situación. Entonces, como tal, los medicamentos no, pero la combinación de ellos o el tiempo de uso sí puede llevar a alguna situación así. Muchas gracias. César Landín nos dice, me acaban de entregar estudios de laboratorio y mi familiar tiene sodio de 124. Ha comenzado a tener algunos datos que usted menciona. Claro, aquí es más común que los pacientes que tienen hiponatremia aguda o que previamente no lo tenían puedan desarrollar este tipo de situaciones. Un sodio de 124 sí es un sodio que hay que vigilar, que hay que saber por qué pasó. Mi recomendación es alguna consulta con algún médico geriatra. No es una urgencia médica, sobre todo si son muy escuetos los sintomatología que presenta el paciente. Hay que ver la medicación, ver qué está tomando. Normalmente la causa número uno de hiponatremia en el adulto mayor es los medicamentos. Entonces, si no es eso, pues hay que buscarle y descartar cuál es la situación que pueda estar pasando, pero 124 sí es una cifra que pudiera estar dando sintomatología y sí es una cifra que tiene que vigilar un médico. Ok, muchas gracias. Jorge Corte nos dice, hola, pienso que algunas causas de delirium, depresión, demencia, etcétera, son resultado del deterioro físico de las personas. Sin embargo, también están los casos que vienen de causas espirituales o emocionales también. ¿Qué alternativas naturales o no sintéticas podemos usar para abordar el problema? Claro, eso es justo, es lo que quiero que también tengan muy claro. La prevención de delirium y la prevención de estas situaciones radican muchas veces en el acompañamiento. Y acaba de leer que también a lo que se refería Edith Quintanilla es que en caso de delirium hiperactivo. Entiendo la situación. Claro. Eh, lo que se debe hacer como familiar o como cuidador es orientarlos, aterrizarlos y hacerles ver en dónde están, quiénes son y tratar de orientarlos, sobre todo orientarlos, de decirles quiénes son, en dónde están, por qué están así y evidentemente tratar de evitar estas conductas de la sujeción gentil. Y sí, claro, hay situaciones orgánicas que pueden llevar a presentar delirium y algunas causas espirituales, bueno. Sí, sí, y ¿no? Obviamente, para mí es mucho más fácil tratar con pacientes que tienen alguna situación
de conocer a Dios. Finalmente, cada día que paso haciendo lo que hago, me doy cuenta que claro que es un problema general, que creo que muchas veces cuando logras hacer que el paciente entienda que Dios está presente y que está ahí. Claro que tienen una situación de mejoría. Incluso los pacientes que tuvieron un evento vascular y que están muy inquietos y que están muy mal, he visto que los familiares al ponerle alabanzas, al orar con ellos, presentan mejoría y se tranquilizan y se calman y están en paz. Más que un problema espiritual, creo que es ayuda a mantener la paz, a mantener el estado de tranquilidad y obviamente eso es lo que debe hacer el cuidador, tranquilizar a su paciente, tratar de que esté en la mejor situación posible, que esté en el menor estado de estrés posible y esto va a ayudar a que el paciente tenga menos agitación, periodos de agitación. Mientras, la parte médica se encarga de cualquier situación que haya que combatir. El caso de la Ujú. hiponatremia, el caso de infecciones, el caso de dolor, cualquier situación que pueda estar exacerbando este síntoma, es importante que en el transcurso de que el médico toma acción o tiene alguna situación, pues el familiar nos apoye tratando de tranquilizar al paciente. Sí, gracias. Qué buen punto has tocado. Efectivamente, lo que es toda una trayectoria de vida, ¿verdad? En un estacio pues, de emergencia o de estancia hospitalaria, viene a solventar muchos puntos, ¿no? Eso es muy bueno. Me pregunta César Daniel que si das consulta particular en la Ciudad de México. Sí, actualmente ya estoy dando un poco de consulta particular. Si quieren comunicarse con Esther o con este, Rebe, y ellos le pueden proporcionar mi número. Ok. Sí, y pues aprovechemos esta oportunidad Ujú. que nos brinda. El, Muy difícilmente un geriatra va a casa, pero qué bueno que él esté en esa disposición y oportunidad para hacerlo. Con mucho gusto, quien se comunique se los proporcionaremos. Ujú. En- Edith nos dice, entonces es no solo ver lo físico, sino lo emocional y espiritual, y eso un familiar que lo conoce lo puede hacer mejor. Claro, y no siempre el familiar, ¿eh? Yo conozco cuidadores muy buenos. La verdad, tengo relación con algunos cuidadores que son magníficos y que tienen una mejor comunicación con el paciente de lo que algunos familiares pueden llegar a tener. Claro que los familiares directos y que han conocido la trayectoria de vida del paciente tienen una buena relación. Y más que, exacto, no solo ver lo físico, finalmente, para presentar delirium se tienen que presentar las condiciones predisponentes perfectas. Obviamente mi charla fue más orientada hacia lo médico, pero si ya ahondamos en este tema, claro, un paciente que no ha tenido paz en su vida en mucho tiempo, que ha cursado con periodos de difícil manejo de emociones, difícil manejo de la adversidad, difícil manejo de emociones estresantes, que no responden bien ante el trauma, pues es más propenso que en algún momento presenten delirium, sobre todo porque la capacidad cognitiva merma, disminuye. Entonces, si de por sí siempre fueron pacientes que tuvieron una capacidad nula a la frustración, pues en momentos de agitación y con mayor edad, pues va a ser muy posible que presenten cuadros de delirio. Exacto. Sí, muchas gracias. Solo para aclarar que nuestros teléfonos, tanto de Rebeca como el mío, se encuentran en el flyer que enviamos. Ajá, y ahí están nuestros números telefónicos y nos pueden contactar. Nos dice otra vez, Betty, ¿saben si en algún lugar dan diplomado de geriatría y gerontología? En Ciudad de México, que son los que conozco, el INGER muy frecuentemente saca diplomados de cuidados, no diplomados, pero sí Cursos. sobre cursos para los pacientes, para los familiares que cuidan pacientes. También el psiquiátrico ay, no me acuerdo cuál, es el que está ahí en Tlalpan. Ujú, También da cursos para pacientes con demencia, la parte de psicogeriatría. Da ujú. sus cursos, creo que dan 2 o 3 al año. El INGER los tiene de forma digital, me parece, pueden ser en línea. Y son muy buenos. Los mejores que pueden tomar son del Instituto Nacional de Geriatría. Sí, y me voy a permitir anexar uno más que conozco, que es del Instituto Politécnico Nacional.
de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ellos imparten ahí un diplomado. Entonces sería cuestión que contactaran a través de estas instituciones y puedan tomar esos cursos. Son muy interesantes y aparte, pues nos ayudan a nosotros mismos, ¿verdad? Aquí hay otro comentario. Edith nos dice, las características de un cuidador serían, ¿cuáles nos podrías enumerar? Híjole, no sé, yo creo que empatía. Empatía sería lo más importante, que el cuidador entienda que el paciente que está cuidando no es un niño, para empezar, es un adulto con una trayectoria de vida y ya ideas muy estructuradas de pensamiento, al que no se le tiene que dar instrucciones sino más bien acompañarlo a tomar la mejor decisión. Mucho amor, mucho cariño, mucha paciencia. eh, pues nada, que sean, o sea, sobre todo que sean también tolerantes a la frustración, saber que va a haber momentos en los que van a perder. Y va a ganar el paciente en su necedad, y está bien a veces perder y que el paciente gane en su necedad. No pasa absolutamente nada porque un día no coma o porque un día no se bañe intentarlo el otro día. Pero realmente un buen cuidador es alguien que, pues como te cuidas, puedes cuidar, ¿no? Entonces alguien que también se ocupa de sí mismo puede ocuparse de alguien más. Alguien que está bien consigo mismo puede estar bien con alguien más. Y hay una Ujú, imagen que a mí me encanta, la utilizo todo el tiempo. Un avión que se está desplomando, va una persona con un familiar, caen las bolsas de aire, que es lo primero que haces. Lo primero que debe hacer es al paciente o a la persona que no se puede cuidar, pues ponerte tú tu mascarilla, para que entonces tú, ya estando puedes. estable y estando bien, puedas ponerle la mascarilla a alguien más. Y lo que generalmente se hace es enfocarnos en el otro, y entonces un cuidador que no se puede cuidar a sí mismo, pues difícilmente va a poder cuidar a alguien más. Para mí, el mejor cuidador sería alguien que cumpla con estas características. Muy buena ejemplificación. Así es. Aricel nos dice, mi abuela de 81 años le amputaron la pierna por la diabetes hace un año, pero ya no quiere conversar, ya no hace cosas mínimas. Pienso que está deprimida. ¿Será posible que esté a un paso de tener delirium? Tal vez no a un paso de tener delirium, dependiendo, bueno, de las situaciones que se vayan suscitando y que se vayan juntando, pero sí puede ser que haya algo obviamente estas personas que eran previamente funcionales y que por alguna situación médica tienen que recibir alguna amputación, alguna situación así, pues requieren seguimiento. Evidentemente estamos en un sistema de salud en el que estamos muy cargados y en el que es difícil dar ese acompañamiento, pero claro que hay situaciones que podrían mejorar esta situación. Claro, la depresión es un diagnóstico diferencial. Es poco Ujú, común que se dé depresión en el adulto mayor, pero es importante reconocer cuando hay situaciones como esta, como una amputación que puede cambiar el curso de de la vida y que puede ser difícil la aceptación. Entonces, es importante que ante situaciones como estas, pues acudan igual con un profesional que les dé orientación, que les dé seguimiento, que interrogue a la familiar y que vean cuál es la situación a tratar. A veces se lo adjudicamos a solamente la amputación y cuando los pones a platicar y hablar, pues no, realmente eso fue ya la punta que derramó la gota que derramó el vaso, pero traían cosas atrás muy difíciles que no habían expresado, que no habían dicho, que tal vez esas cosas complicadas fueron las que le llevó a un mal control de la glucosa toda la vida y que terminó en una amputación de una extremidad. Pero sí es importante, pues conocer qué es lo que está pasando. ¿Verdad? ujú. Sí, claro. Nos preguntan si dan cursos destinados para los pacientes. Eh, No tengo mucho conocimiento de cursos destinados a los pacientes. Supongo que en la página del INGER debe haber alguno. La verdad es que no, yo, al menos yo no conozco ninguno. Y pues los cursos realmente los terminamos dando los médicos que tratamos con ellos. Gracias a Dios tengo dos o tres pacientes ahí en seguimiento y nos escuchan. Por eso escogí geriatría. Una de las razones por las que escogí geriatría es porque los adultos mayores todavía tienen esta parte de escuchar al médico. Entonces es muy bonito tratar con ellos, escucharlos, también ver cuáles son sus exigencias y si son válidas, cumplírselas y créanme que cooperan mucho. Entonces, a veces es importante que ante situaciones que nos están rebasando o que ya no estamos sabiendo cómo lidiar con ellas,
y tal vez ya su médico de cabecera no nos está dando las respuestas esperadas, es válido escuchar otra, otra respuesta, ¿sale? Muchas veces yo creo que pasa que vas conociendo tanto al paciente que ya das por hecho algunos cambios y se te pueden ir algunos detalles importantes. Entonces, eso realmente recibir orientación dirigida y ver qué es lo que está sucediendo es importante. Sí, claro que sí, gracias. Y aquí voy a hacer un comercial. Si alguno de sus pacientes está en tratamiento o hospitalizado continuamente, acérquense a trabajo social. Ellos regularmente coordinan cursos específicos por patología o por enfermedad, dependiendo del hospital y la institución, por supuesto. Bueno, hasta aquí están todas las preguntas de nuestro Facebook. Digo, perdón, sí, de Zoom. No tenemos alguna pregunta más en nuestros teléfonos personales, pero si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, alce su manita, abra su micrófono, lo haremos ordenadamente y con gusto les escucharemos. Sí, Elisa, sí. Buenos días a todos. Miren, yo no sé escribir en esto, pero qué bueno que ustedes dan esta oportunidad. Yo quería comentar que yo te voy al ISSSTE, San Antonio Abad, la clínica de que está ahí, y un día me dijeron, usted ya tiene que pasar a geriatría. Yo dije, bueno, pues ahí voy, hice la cita y todo, pero gracias por este curso porque yo realmente no sabía qué era la geriatría. La doctora que me tocó, muy amable, pero pues yo decía, bueno, me hace estas preguntas, pues las creía yo lógicas dentro de, me daba la medicina, ¿por qué te dan esto? Platicaba conmigo de todos mis problemas, me escuchaba y Ujú. pues ahorita estoy abriendo estoy dándole contestación a muchas preguntas. Yo decía, ¿por qué me mandan ahí? Bueno, pues voy y ahorita veo que es tan importante y es tan bueno tener en mi clínica. Gracias a Dios que tenemos eso y pues ahora acudiré con más entusiasmo porque realmente sí, yo decía, bueno, con la doctora que voy, que es de la diabetes, pues con eso tengo, ¿para qué voy? Y de veras que esto me hizo mucho bien, me abrió muchas cosas, muchas ideas y también sobre mi hija. Bueno, yo ya les platicaré al doctor qué pienso y comunicarme con él porque es una agradable persona. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Qué importante has comentado ahorita mismo. Una gran promotora, ¿no? De lo que es la geriatría. Muy bien. ¿Alguien más? Por lo pronto, aquí tenemos un comentario más en el chat que nos hace Susi Contreras. Mil gracias, doctor Armando. Dios lo bendiga y lo siga usando. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, pasaremos a concluir la sesión. Ay, Aricel, déjame ver, está escribiendo algo Aricel. Nada más dijo, ¿será posible? Ay, no sé. Tal vez que hagas una visita en Guatemala, no lo sé. No, que Muchas usted gracias, nos... que Dios los bendiga. Gracias. En realidad, mi mamá tiene 96 años, Sí, mis Sara. hermanas que las cuidan, una tiene 76 y la otra tiene 72. Todos nos vamos turnando, pero las que más están con mi mami tienen esa edad, ya tienen muchas complicaciones, pero bendito sea Dios que existen estos médicos llenos de amor para nosotros los adultos mayores. Y en cuanto salga publicado en el YouTube este programa, créanme que se las voy a dar a ellos. Que Dios los Sí, bendiga en abundancia. Muchas muchas gracias por todo. gracias. Gracias. Mira, Aricel lo que nos está comentando es que si puedes orientar en línea, o sea, alguna videoconferencia en Zoom. Sí, claro. Y sí, he anotado mi número telefónico en este chat para que ustedes lo tomen y a través de mi persona, Rebe, no sé si quieras anotar el tuyo, poderles proporcionar el teléfono del doctor y hagan la concertación necesaria. Ahora la tecnología nos da la facilidad de hacer este tipo de eventos, ¿no? Claro. Teresa Romero nos dice, buenos días, ¿qué efecto causa el alprazolam a largo plazo? Mi esposo tiene 2 años tomándolo.
Bueno, puede haber muchas situaciones del alprazolam. Aquí lo importante es saber la indicación. ¿Por qué se lo dejaron? eh, Más que pensar en los efectos a largo plazo. Eh, Efectos a largo plazo puede ser dependencia del fármaco, alguna situación de caídas, eh, alguna situación de deterioro cognitivo. Puede haber algunas situaciones asociadas al uso del prazolam, pero se debe conocer para qué y por cuánto tiempo se empezó a utilizar este fármaco y en base a eso decidir si es el fármaco preferido o si hay alguna otra situación que pudieran estar tomando. Ujú. Muchas gracias. Heidi dice, muchísimas gracias por esta sesión. Felicidades por su preocupación y amor por sus pacientes. Ujú. Ya están anotados aquí los dos números, tanto de Rebeca como el mío, y ustedes puedan comunicarse. Le vamos a dar la palabra a Teresa de Jesús, es una compañera de trabajo social. Y Tere, por favor, si gustas abrir tu micrófono y preguntar. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, te escuchamos Ay, bien. perdón por haberme conectado tarde, pero es que no tenía internet y bueno, ya sabrán. Sí, yo tenía mucho interés en entrar a este taller porque, pues la verdad digo, en trabajo social tenemos casos y ahorita en lo particular, pues con mi papá ya tiene 85 años, ¿no? Que a veces ya no sé ni cómo tratarlo, ni qué hacer, porque se ha vuelto una persona muy, pues muy necia, muy, o sea, como un bebé, un niño chiquito que se le llama la atención y no entiende, no se suba aquí, no se suban las escaleras, no se suba al árbol, no se va a caer, un día se va a matar. Bueno, ya de todas las formas ya le hablamos y todo, pero es muy necio. No sé si es normal eso, cómo tenemos que actuar con él, porque la verdad ya todos mis hermanos ya los sacó de quicio. Entonces a mí sí me gustaría saber cómo tratar a mi papá, ¿no? Cómo hablarle, cómo hacerle entender que muchas cosas ya cambiaron para él, porque ya no es jovencito, ya no actúa así. O sea, se sube a la azotea, se sube a lavar tinacos y ya no puede, o sea, tiene bastón, ya no puede caminar, pero no sé, la verdad es una persona muy, muy cerrada, entonces no entiendo cómo debo de tratar a mi padre. Gracias, Tere. Gracias. Con mucho amor y paciencia. Realmente no es una situación fácil para ellos. Eh, Analizando mucho y con los pocos o muchos años que llevo en esto, me doy cuenta que entender la limitación funcional que va provocando la edad es muy complejo. Generalmente los pacientes, desgraciadamente, tienen que entenderlo después de un accidente. Entiendo que lo que tratamos de hacer es, en amor, que no pase ese accidente, que no pase esa situación que no queremos lidiar con ella. Y la mejor forma, yo creo, de hacerle ver las cosas es, uno, entender que pues no es como entender que no es un chiquito o un bebé, es un adulto con toda con todo un trayecto de vida, con toda una forma de pensar, con todo un juicio ya de su forma de vivir y que encontrar ese punto en el que entienda que es de suma dificultad o de sumo peligro subir a una azotea a lavar un tinaco, pues es bien complejo. Es bien complejo hacerle ver que eso le puede poner en riesgo su vida incluso, ¿no? Y sobre todo su funcionalidad. A veces yo les digo a los pacientes, digo, a veces morir no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que dejemos de hacer las actividades que nos mantenían vivos. Y eso pasa muy seguido. El paciente que no quiere dejar de manejar, el paciente que no quiere dejar de lavar tinacos. Eso de subir a las azoteas es algo muy común. No es la primera vez que lo escucho. Casi todos Oh, los pacientes de más de 80 años quieren seguir subiendo a las azoteas. Eh, Realmente es tratar de limitar los accesos a este tipo de situaciones, poner alguna situación que nos alarmen, que nos alerten de que ya está queriéndose subir otra vez, porque a veces pues ni avisan, ya están en la azotea lavando el tinaco y no nos damos cuenta hasta que ya está ahí medio que queriéndose caer. Entonces, lo que es importante en esta situación es
pues que haya un intermediario. Yo les recomendaría que haya un intermediario siempre, ya sea trabajo social, ya sea medicina, ya sea enfermería o alguien más que esté intercediendo las dos partes, tratar de llegar a un Mm, acuerdo porque finalmente son adultos y se tienen que tratar como tal. En caso que tal vez no esté entendido por alguna otra situación, pues tiene que hacer el diagnóstico. Pero si solamente es un poco de necedad, pues lo ideal sería que haya un intermediario, como en cualquier conflicto de dos personas que quieren pelear algo necio. Ujú, sí. ya, muy bien, muy bien. Y bueno, y aquí una sugerencia para todos que a nosotros nos funcionó, que les funciona mucho a unos amigos, es que colocaron cámaras en sitios específicos y monitorean a través de sus teléfonos celulares a sus papás. Entonces, de esa manera detectan precisamente esto que nos acaba de compartir Tere y el doctor. Esas cámaras, bueno, creo que ahora son muy baratas en Amazon. Ajá. Y Mm, además hay ofertitas, ¿verdad? Y entonces las piden, las colocan fácil, las monitorean en su celular y ustedes pueden darse cuenta cuál es la actividad de los puntos claves, como nos decía el doctor. mm, Gracias. Bueno, gracias. aquí Olivia nos dice, de nada, Tere, nos dice, es un gusto oír al doctor Armando. Dios lo bendiga siempre. Aricel, millones de gracias, doctor. Hoy he aprendido muchísimo. Valió la pena no asistir a mi trabajo solo por escuchar esta charla. Gracias, gracias. Edith, gracias por todo, doctor. Excelente ponencia. Y Betty nos dice, ¿qué tanto los cuidados al adulto mayor habrá que llevarlos con cautela por los riesgos del paciente y por las implicaciones legales? Pues sí, realmente son situaciones bien complejas con las que lidiamos los cuidadores y los médicos geriatras, porque no son medidas tan convencionales las que tendemos a utilizar, ni el consejo más convencional. Eh, a veces conflictuamos o la parte en la que más tenemos en conflicto con los médicos internistas es hasta dónde llegar. Eh, Ujú, Mis amigos internistas, porque tengo muchos y trabajo con muchos, tienden a querer buscarle todo, el por qué está tan ujú, mal. Y a veces, aunque el por qué no va a cambiar el rumbo del diagnóstico, o del pronóstico, perdón, o del tratamiento, pues tienden a encontrarlo. Y yo creo que esta formación se dio justo por este tipo de situaciones, estos evitar riesgos e implicaciones un tanto legales, pues nos lleva a hacer una medicina muy compleja, muy llena de buscarle hasta lo último, pero también creo que es importante empezar a considerar pues al paciente. Si es necesario llevarlo al sufrimiento que puede ser, no sé, pienso en una biopsia, por ejemplo, o en una cirugía para retirar, para saber si el tumor que está creciendo y que está haciendo tanto daño es bueno o malo. Pues si nos está matando, probablemente sea malo, ¿no? Entonces, a veces nos hacemos algo que puede llegar a causarle más daño al paciente que un beneficio y también es importante saber parar. Sí, claro que eso puede conllevar a algunas situaciones legales importantes, tal vez, pero por eso es la comunicación. Creo que con comunicación todo se puede mejorar. sí, muchas gracias. Había visto la mano alzada de Mimi. No sé si quieras intervenir, Mimi, o no. Ana, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Primeramente, felicitarlo por su ponencia. Ha sido muy excelente. Abre las dudas, o más bien aclara todas nuestras dudas. Mire, yo soy trabajadora social. Trabajé para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico La Raza. No, en mi experiencia en cuanto a adulto mayor, yo estuve en el área de urgencias por muchos años. Paciente adulto mayor que ingresaba con nosotros era visto por medicina interna, ingresaba a piso y el primer contacto que tenía el paciente era con el médico geriatra. El médico geriatra, la verdad, mis respetos, porque hacía una labor titánica. Llegaba el paciente, retiraba al familiar, hacía preguntas al paciente para detectar si el paciente tenía algún problema que fuera violentado por la familia, que no tuviera los cuidados primarios y posteriormente tenía la entrevista con el familiar. A tener esas dos entrevistas el médico, tanto con paciente como familiar,
el médico geriatra contactaba a la trabajadora social que estaba a cargo del piso y nos daba lo que es el diagnóstico, nos daba todo el historial clínico y personal del paciente. Si él detectaba alguna situación en que no estuvieran bien los cuidados del paciente, nos mandaba las visitas domiciliarias. Hacíamos visita domiciliaria y bueno, se daba el seguimiento a nuestros pacientes. Y la verdad, en mi experiencia también propia, yo tuve a mis padres de adultos mayores con diabetes mellitus y otro con problemas de riñón. El desgaste del cuidador primario es tremendo, pero sí también basándonos a lo que es lo espiritual, creo que cada uno de nosotros hemos sido sostenidos de la mano de Dios porque pudimos sacar adelante a nuestros familiares, porque Dios es grande, ¿no? Y por eso Dios tiene esos medios, a los médicos, a todo el personal y a toda esa gente que tiene la oportunidad de trabajar con los pacientes adultos mayores. Y en verdad agradezco esta ponencia porque es de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Mimi. Gracias por tu testimonio laboral y de vida que pues enriquece esta reunión. Bueno, pues si no hubiese alguna pregunta o intervención más, le voy a pedir a Rebe que nos dé los comentarios finales y yo agradezco mucho al doctor Armando por su disposición y generosidad en tiempo y conocimiento para cada uno de nosotros. Estaremos pendientes a través de los teléfonos si algunos requieren el contacto del doctor. Muchas gracias. Rebe, te dejo. Muchas gracias y pues un saludo a todos ustedes y nos felicitamos unos a otros por habernos dado la oportunidad de participar hoy y aprovechar este taller que coincido, ha sido excelente. Gracias por la paciencia, doctor, para responder a cada una de las preguntas. Nuestros ponentes, algunos que nos han seguido en estos talleres que iniciaron en favor del cuidador, que se han llamado Cuidando al Cuidador, saben que nuestros ponentes son voluntarios. Y entonces agradecemos muchísimo que se den el tiempo también los profesionales que hemos podido contactar y que nos han querido apoyar con todo cariño, como decía Armando hoy, para poder compartir sus conocimientos y poder ayudar en estos temas tan importantes. Y pues les recuerdo que la grabación estará lista, yo creo que entre mañana y el lunes estaremos enviándola para que ustedes por allí puedan repasar algunas cosas, aquellos que no pudieron, como Teresa, llegar desde el principio, ahí está la información, toda muy, muy importante. Y pues bueno, quiero aprovechar comentando esto que nuestros ponentes son voluntarios, somos una asociación civil donataria. Entonces, alguna ocasión te decía que de repente tenemos algunas opciones de talleristas o de ponentes, pero tenemos que considerarlos no, como no voluntarios. Si alguno de ustedes quisiera ser un donante para nuestra asociación civil, sería excelente que pudiéramos tener su apoyo para poder continuar con este tipo de talleres que hemos estado iniciando desde hace ya algún tiempo. Entonces está allí la invitación abierta, si desean hacerlo, están nuestros teléfonos de Esther, el mío, y estamos para servirles para cualquier cosa. En YouTube encontrarán algunos talleres anteriores que hemos realizado para los cuidadores, allí los encontrarán, si quieren darle una revisión. Temas muy, muy importantes con diferentes personas y diferentes profesionistas en estos temas que han estado con nosotros. Y pues muchísimas gracias, otra vez una felicitación por haber estado aquí, por darse el tiempo, gracias por conectarse de diferentes estados de la República y estaremos por aquí todavía enviando nuestras invitaciones para talleres posteriores. Nuestro doctor Armando está dispuestísimo para continuar. Si ustedes tuvieran algún tema de interés o de necesidad mayor que quisieran que tocáramos, por favor, háganoslo saber. Entonces, pues, sí, adelante. Nos piden la página de YouTube, por favor. Sí, es YouTube. Ay, Dios, Imagina un Cambio 2. Esa es nuestra página de YouTube.
Imagina un cambio 2. Ahorita la anotamos en el chat. Permítame un segundito. Uh-huh. Te siguen mandando saludos y felicitaciones, doctor, en lo que Rebe nos hace favor. Y pues gracias porque estás dispuesta a visitar en la Ciudad de México. Ujú. Muchas Sí, gracias. ya lo anotó Rebe, es Imagina un cambio 2 con número. Tome nota y desde hoy pueden empezar a ver los videos que ya están ahí. Así es, así es. Muchas gracias, un saludo a los que conocemos, a los que no conocemos, un placer verles. Edith, un abrazo, ahí está Jorge, muchos que conocemos por aquí, gracias por estar y seguimos en contacto. Que Dios les bendiga y que el Señor les ayude en su labor, cualquiera que ésta sea, en su familia o en su trabajo. Hasta luego, bendiciones para todos.